podamos empezar. Bueno, les presento a Santi. Santi tiene mucha experiencia en el marketing digital y también en los e-commerce. Ha trabajado en startups que están aquí en los Estados Unidos y en otras partes, y el día de hoy nos va a hablar de algunas de las estrategias del marketing, bueno, pues para que las podamos aplicar en nuestros trabajos, en nuestras vidas del día a día y bueno, y porque como sabemos todos en la actualidad es una cosa muy importante y entonces pues todo lo que aprendamos hoy nos va a ser útil en nuestros estudios y también en nuestra vida del día a día. Entonces, Santi, cuando quieras pues puedes empezar. Claro que sí. Bueno, entonces, mucho gusto. Gracias por la introducción, Clara. Voy a compartir mi pantalla. Como un chinche, como una termita, como un comején. Mas así Caravaggio de este tamaño, Sí. es muy similar a la cucaracha mejor. Tiene también el mismo tamaño. Aquí ya, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Bueno, excelente. Entonces, dentro de el propósito de esta sesión es comentarles muy específicamente estrategias de marketing B2B. La idea es que vamos a ver cómo estamos hoy, cómo se hace una validación de mercados, la creación del perfil del buyer persona. En esto no voy a ahondar demasiado, pues porque es algo que supongo que la mayoría ya tiene algo de contexto, pero sí es importante. Definición de la propuesta de valor, imanes de leads, definición de canales de comunicación, de diseño de embudo de ventas, uso de herramientas y tableros de KPIs. Adicionalmente a eso, tengo para ustedes digamos, una hoja de práctica en las cuales ustedes pueden hacer sus ejemplos y les pueden quedar de plantillas para cuando ustedes hagan estos ejercicios en sus labores, en su día a día. Entonces la idea es hacerlo muy práctico, entonces va a haber algo de teoría, pero la idea es incluir algo de práctica también para que ustedes apropien el conocimiento mientras que lo vemos. Listo, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo estamos hoy versus el futuro? Entonces, lo que nos ha llevado hasta el momento, digamos, dentro del marketing B2B es una metodología muy tradicional de llamadas en frío, eventos. Antes pues iban y tocaban la puerta, pero las herramientas digitales de hoy nos permiten automatizar muchos procesos y cada vez inclusive hay herramientas de inteligencia artificial que nos permiten mejorarlos. De hecho, hay una herramienta que inclusive me ayuda a crear scripts y en la medida en que entendamos los canales y las herramientas que hay, van a poder visualizar cómo se pueden apoyar de todas estas herramientas para escalar una operación, siempre teniendo un pensamiento estratégico de validación de las propuestas de valor. Y ya vamos a llegar a eso. Entonces, ¿cuáles son las bases que tenemos hoy en día para comenzar a acercarnos a una campaña, a un proceso? Entonces hay que entender primero que todo la audiencia objetivo. Este es, digamos, el paso a paso que yo en general uso con todos mis clientes y con las empresas con las que laboro. Entonces, al definir esa audiencia objetivo, yo voy a crear campañas específicas para cada una de ellas. Pero ¿qué pasa? Para lograr un buen porcentaje de conversión, yo debo tener una oferta irresistible. Entonces, este es el segundo paso. Crear una oferta única y, de hecho, la idea es crear varias ofertas y validar en el mercado cuál de ellas tiene más oportunidades de conversión. Entonces, la mejor forma de comenzar a acercarse a esto es entendiendo los casos de éxito del pasado de las empresas y tratar de productizar las soluciones que ya han tenido. Ahorita vamos a ver en detalle y va a haber un ejercicio de eso. Luego de que yo ya tengo eso, creo una estrategia de contenidos que soporte, que eduque al usuario en los problemas que tiene. A veces ni siquiera no han logrado amalgamar el problema que tienen, simplemente saben que las cosas pueden estar mejor,
pero no han identificado exactamente dónde es. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo educarlos en esos problemas y en cuáles son las soluciones y usar esto de apoyo en mis campañas. Luego puedo utilizar las redes sociales y herramientas digitales para llegar a ellos. Particularmente, a mí me gusta mucho el social selling, en este caso de B2B, que es diferente a simplemente lanzar anuncios y tratar de convertir un cliente que me va a comprar, por ejemplo, unos zapatos, ¿cierto? Entonces, aquí la interacción debe generar la construcción de una relación con esos clientes y utilizo las redes sociales para mantenerme en contacto con ellos, para crear engagement, para compartir contenido de valor, el cual ya creé previamente. Entonces, luego de eso se crean las estrategias de lead nurturing. Una vez yo logro que estos potenciales clientes descarguen algunas de mis guías, se registren a un webinar o en general me den sus datos a través de la interacción con un imán de leads, entonces ya que hago, creo campañas de nutrición, de lead nurturing, porque puede que esos usuarios no estén listos ya para tomar una acción, pero en el futuro sí. Y luego mido los resultados y optimizo. Entonces esto es a nivel general lo que vamos a ver el día de hoy y ya vamos a entrar parte por parte. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Inicialmente, mi objetivo es validar el mercado, ¿cierto? Y yo lo debo hacer, primero que todo, segmentándolo por nicho. Y dentro de los nichos también debo definir los buyer personas. ¿Esto qué significa? Que en el momento en que yo voy a crear campañas, por ejemplo, yo tengo estos nichos, desarrolladores de software, empresas de logística y mayoristas, profesionales de servicios, no sé, como contadores, abogados, o una empresa de manufactura y hardware, ¿cierto? Hay demasiados sectores. Entonces yo idealmente defino mi industria, dentro de esa industria hay nichos. Por ejemplo, es que yo le vendo a empresas que desarrollan software. Bueno, pero es que hay empresas que ofrecen desarrollo de software a la medida, esos son servicios profesionales. Y hay empresas que tienen un producto que venden a cambio de un fin mensual. Esos son SaaS. Entonces, bueno, listo. Entonces ya sé que yo no solo vendo a empresas de software, sino a SaaS. Y dentro de las SaaS hay muchos nichos. Hay SaaS de marketing, hay SaaS financieras, hay SaaS de recursos humanos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo primero? Yo debo identificar muy bien a quién le estoy llegando porque mi comunicación debe ser personalizada para ellos y ojalá tenga casos de estudio específicos de esa industria, ojalá fueran por nicho, para validar que yo ya logré dar una solución a una problemática en el mercado, porque al ser una venta en frío, yo no tengo la referencia de alguien que ya haya hecho ese trabajo por mí, de generar esa confianza. Entonces, una vez definimos esto, ya vamos a definir la solución. Entonces, por ejemplo, yo tengo una solución de WMS, un software para gestión de bodegas. Entonces, ya sé que debo buscar empresas que, por supuesto, tengan una gestión de inventarios. Entonces, una vez llego a ese punto, mis campañas, cuando yo las optimizo y defino una propuesta de valor específica para ese nicho, voy a poder tener más oportunidades de mejorar mi conversión. Entonces, aquí ya que hago un análisis de competidores, porque ahí puedo sacar ideas, puedo ver cómo se están mercadeando, puedo ver qué ofertas tienen. Inclusive, dentro del nicho de SMS, hay unos que se enfocan, perdón, de WMS, que es Warehouse Management System, hay unos que se enfocan en las e-commerce y hay otros que se enfocan, por ejemplo, en empresas de manufactura. Y uno podría pensar, ellos son competidores directos, realmente no, porque sus canales de venta son diferentes, su público objetivo es diferente. El que le vende e-commerce probablemente trabaja con gente más joven, el que le vende a una empresa tradicional manufacturera probablemente trabaja con personas más mayores, entonces la forma en que yo interactúo con ellos es diferente, ¿cierto? Entonces aquí empiezo a identificar keywords, qué palabras se están posicionando, qué casos de estudio tienen esos competidores. A partir de eso yo también puedo decir, ve, este caso está muy bien hecho, voy a crear uno similar. Si yo no tengo casos de éxito, entonces hay dos opciones. Una, regalo mi trabajo a cambio de un caso de éxito. Y no tiene que ser, por ejemplo, toda mi solución completa. Puede ser una parte del servicio, yo te la doy a cambio de un caso de éxito.
u otra me asocio con otra empresa que ya tenga casos de éxito, llegamos en conjunto al mercado, por ejemplo, a través de un partner que venda, por ejemplo, racks para las bodegas, el hardware, y yo le vendo el software, entonces le digo, venga, usted tiene unos clientes, yo le quiero regalar a sus clientes tal parte de mi producto a cambio de un caso de éxito, y va a ser bueno para vos, mejora tu imagen, es bueno para los clientes, y yo obtengo mis casos de éxito. Entonces ya luego ahí viene la parte de determinar cómo me diferencio de mi competencia, qué oportunidades hay, entender el mercado. Ahí identifico qué lead magnets usan mis competidores, ya refino mi propuesta de valor conectando todo, el mercado objetivo, el imán de leads, el contenido, y ahora vamos a analizar los canales de conversión, cómo puedo generar leads, ¿cierto? Entonces puedo traer leads por SEO, puedo usar pauta para mis imanes de leads, puedo promocionarlo por LinkedIn, puedo hacer emails en frío, puedo hacer llamadas en frío. Entonces voy a identificar cuáles de esos canales son más adecuados para mi segmento. Entonces, antes de comenzar cualquier campaña, lo primero que hay que definir son los objetivos, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero llegar? ¿Qué mensaje quiero comunicar? Entonces, por ejemplo, yo quiero lograr 10 demos de mi producto en 3 meses. Pues estoy diciendo cualquier cosa. Yo quiero aumentar el tráfico a mi sitio web en un 30%. Quiero reducir el bounce rate de 70 a 50%. Entonces, una vez defino eso, o por ejemplo también con conversiones, quiero que del tráfico que tengo a mi sitio web, que actualmente tengo un 0.3% de conversión, me llegue al 1.5%. Entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? Entonces ahí ya uno pasa a diseñar rutas de conversión, etcétera. Pero primero que todo, debo entender cuál es mi buyer persona para entender cuál es su problemática, y así yo voy a poder definir una ruta de conversión específica para ellos. Entonces, ¿qué debo entender de ese buyer persona? Información laboral, motivaciones, cuáles son sus objetivos, qué cosas tiene que lograr, porque con base en eso yo también voy a poder entender luego qué mensajes construir, voy a poder crear mis campañas, voy a entender sus objeciones, voy a poder planear mis mensajes para resolver sus objeciones antes de que él las presente, voy a poder crear videos explicativos, etcétera, etcétera. Entonces, una vez tengo esto y creo un comité, y esto es muy importante, normalmente en las empresas en B2B no es una persona sola la que interactúa en el proceso de la decisión de la compra. Entonces yo tengo un comité de compra que puede ser el CFO, el CEO, o puedo tener una persona encargada de la parte de sistemas, en este caso que estamos vendiendo un software. Y puedo tener un director de compras. Entonces, cuando yo tengo todo este comité de compras, debo crear un buyer persona para cada uno de ellos, entender cuáles son sus retos, cuáles son sus objeciones, qué es lo que ellos quieren lograr a nivel de la compañía, porque entonces sí, yo le voy a hablar de las cosas que le interesan a ellos. Por ejemplo, un director de finanzas, cuando yo creo una campaña, yo le voy a hablar, por ejemplo, de la reducción de costos de desplazamiento de picking en una bodega, porque eso le importa al director de finanzas, mientras que puede que al director de logística lo que le importa no es la reducción del costo, sino acelerar el proceso del picking para que la orden sea despachada más rápido. Entonces, al director de logística yo le voy a hablar de indicadores logísticos, al director de finanzas de indicadores financieros. Puede que al de sistemas yo le hable de las integraciones. Entonces yo sé que ellos trabajan, por ejemplo, con SAP, es ERP. Entonces, esto es lo importante, caracterizarlo. En general, en muchos cursos hablan de los buyer personas, pero en lo que yo he notado que fallan es en conectar. ¿Para qué me sirve construir el perfil de un buyer persona, cierto? Entonces, la campaña debe hacerse por nicho, ojalá que pueda crear uno por perfil. Debo crear una comunicación directa con ellos hablándole de sus dolores. Y bueno, entonces aquí, digamos, es un formato de un buyer persona, de ejemplo. Entonces, ¿qué rol tiene la compañía? ¿Cuál es el tamaño de la compañía? Esto es muy importante.
En algunos casos de nosotros hemos encontrado que empresas más pequeñas tienen unos ciclos de compra más cortos y por ende mi flujo de caja mejora. Entonces, entender cuál es el tamaño ideal de mi compañía o el sector, más bien el nicho, puede ser decisivo para lograr mejores resultados. ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué edad tiene? Gracias. Y bueno, si es hombre o mujer, eso afecta de alguna forma en la forma en que yo me comunico. De pronto puedo identificar que debo ser más formal o menos informal dependiendo de la edad. Qué tareas hace en su día a día, por qué nos necesita, qué dolores tiene, de dónde saca información, dónde se capacita, dónde estudia y qué producto o servicio específico tengo para ellos. Entonces aquí yo voy a comenzar y les voy a compartir por el chat. Santi, hay una persona que creo que es Iván Navarro que tiene una pregunta. ¿La puede hacer ahora o quieres que esperen al final? No, adelante, hazla, Iván. Ok, adelante, Iván. Aquí póngase. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, Hola, bien. Les hablo Iván. desde Italia, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí. Disculpa, lo que pasa es que vas un poco rápido, no sé si todos llevan el mismo hilo con el tema de la exposición, no sé si de pronto o se pudiera hacer un resumen al final, porque pues la verdad van 18 minutos de la exposición y voy un poco perdido, qué pena contigo, estoy poniendo atención, pero voy un poco perdido con el tema de la exposición. Dale, Iván, yo creo que con esto les va a quedar más fácil. Bueno, entonces yo adicionalmente a la presentación, porque estoy tratando de ir, es mucho contenido, estoy tratando de ir rápido con la teoría porque hay unas partes prácticas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es Sí, la idea? Santi, Aquí, perdona. Vale. Siempre podemos retomar con otra clase y profundizar más. Hoy eso sí, pues un poco como dice Santi, una visión general para que tengamos idea del marketing, pero si estamos interesados podríamos seguir con otra clase y profundizar un poquito más en cada uno de los apartados. sí, igual lo que voy Venga, a hacer vale, es, vale, muchas gracias. igual lo De que puedo hacer es en nada. cada sección me detengo un momento y pregunto si, pues, si hay alguna pregunta y la resuelvo. Entonces, Perfecto, perfecto, Santi, puede que así gracias. logremos ser más efectivos. Vale, Bueno, entonces gracias. yo les Vale, acabo de Gonzalo, gracias. compartir un link en el chat, por favor, ábranlo. Y van a ir aquí y le van a dar a hacer una copia. Listo. Esa copia ustedes la van a poder editar. Este template original no lo pueden editar y me disculpo que está en inglés, no me alcanzaron a traducir esto. Pero yo se los voy a explicar, listo. Entonces, ¿qué es esto? Entonces aquí hay diferentes pestañas que tienen diferentes partes del proceso para lograr sacar toda mi estrategia adelante con un plan de acción, con métricas, con todo. Entonces, inicialmente, ustedes van a encontrar que aquí hay un brief estratégico con un ejemplo. Si hacemos otra clase ya la puedo tener en español. Entonces, simplemente esto es lo que yo pregunto inicialmente a un cliente antes de comenzar cualquier campaña, ¿cierto? Entonces, aquí yo qué voy a hacer, caracterizar la empresa, su website, qué objetivos tiene, cuál es su propuesta de valor, qué productos o servicios tienen, qué presupuesto de marketing tiene, qué canales han usado. Entonces, aquí al lado derecho, ustedes tienen unos espacios en blanco que pueden editar con la información. Aquí hay un ejemplo. Antes de comenzar una campaña, normalmente yo siempre hago una reunión de kickoff en la cual se agenda una reunión estratégica mensual, una reunión de kickoff del proyecto, hacer una planeación semanal y una revisión de entregables. Y ya lo que comenzamos es a obtener los datos de cada una de las plataformas que tienen ellos y a empezar a decir, bueno, vamos a definir la audiencia objetivo, qué analíticas vamos a medir, en qué directorios estoy, cuál es mi posicionamiento. Luego definimos iniciativas, objetivos, iniciativas, qué métricas vamos a medir, qué tareas vamos a comenzar a ejecutar y qué canales de comunicación vamos a usar, ¿cierto? Eso es como yo hago un proceso. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? El siguiente
La siguiente pestaña es el buyer persona. Entonces yo los quiero invitar aquí en unos minutos a que ustedes creen aquí la caracterización de su buyer persona. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿En qué compañía está? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué objetivos tienen? ¿Qué retos tiene? ¿Qué dolores tiene? ¿Cuáles son sus factores de decisión? Entonces, para eso la idea es darles unos 4 minutos y luego les respondo dudas. ¿Les parece? Perfecto, Santi. Bueno, pues vamos a hacer así lo que nos ha pedido Santi. ¿Les parece? Así vamos a ponernos con 4 minutitos. Si tienen alguna pregunta con lo que pone, nos pueden decir para que les ayudemos. Lo que Sí, yo voy a estar significa aquí a lo mejor. respondiendo. Entonces voy a empezar aquí el timer. Listo. Gracias. El Metromol, está la vía rápida. ¿Alguien quería decir alguna cosa? No le hemos entendido muy bien. Bueno, yo tengo algo que decir. Adelante. Adelante. Sí, desde un principio voy a felicitar la exposición que sigue yendo muy bien y me Gracias. parece bien este programa porque en mi país, la verdad, no tenemos una unión entre empresas que lo que estamos viendo ahí. Y aquí no hay empresa que permite acceder a un Hola, buen día. de la Toronto, empresa Honduras. para aplicar Disculpen su que no he solución, hablado antes, es que estoy en para hacer una trabajo. Saludos a producción. todos. De No, hecho, yo doy mucha importancia sobre esto y lo que yo quiero saber es si este programa es para todo el ciclo de trabajo de la empresa o bien es para un tiempo, porque estamos viendo ahí la promoción, cómo se puede promocionar unos productos, porque yo no sé si es para utilidad laboral que puede tener una empresa adecuadamente para utilizarlo en todo tiempo, ¿no? Esto es Ujú. lo que quiero saber. Sí, gracias, Simón. de hecho esto lo puedes usar también para vender productos desde que sean B2B. Hoy en particular, B2B es business to business, es decir, si tú vendes maquinaria, software, servicios profesionales a otras empresas, todo este proceso te sirve. Si lo que vendes es productos, pero a un consumidor final, este no es el proceso para eso, ¿cierto? Hoy quise pues enfocarme mucho en este tema B2B, pues porque sé mucho al respecto y quería ser un poco más específico. Y te sirve para planear tu proceso de marketing, inclusive para todo un año, ¿cierto? Y seguirlo recurrentemente. ¿Alguna otra pregunta? Aquí hay una en el chat, Santi, que dice, ¿cuál sería el ejemplo más práctico de referencia? La hace Rubén Darío. No sé si Rubén Darío quieres especificar un poquito a lo que te refieres. Claro, Rubén, mira, aquí hay un ejemplo en la parte de encima, lastimosamente está en inglés,
Yo se los voy a traducir. Entonces, el rol, director de bodegas, tamaño de compañía, 5 millones en ventas de dólares o 100 empleados. Ubicación, Miami en Estados Unidos. ¿Qué experiencia tiene esta persona? 15 años. ¿Cuáles son sus objetivos? Maximizar la eficiencia del proceso de la bodega, ¿cierto? Y mejorar la satisfacción del cliente. Retos, reducir las ineficiencias de inventarios, tener no tiene visibilidad en tiempo real de lo que está pasando en la bodega, tiene dificultades traqueando las órdenes y los envíos, el costo de su personal es muy alto. ¿Qué dolores tiene? Actualmente los sistemas de la bodega están desactualizados. Los manuales de procesos están desactualizados y les falta automatización. Hay muchos procesos manuales y usan mucho papel. Los sistemas que tienen no generan data en tiempo real para ella tomar decisiones. ¿Cuáles son sus criterios de decisión? Algo que le permita tener visibilidad en tiempo real de la fábrica, digamos, mejorar sus procesos y hacerlos fluidos, tener reportes en tiempo real, tener el inventario actualizado y exacto, tener una interfaz de usuario para el software fácil de que la entiendan los operarios que normalmente no tienen un nivel muy alto académico, de dónde obtiene información, de sus colegas, de los diferentes grupos que están en LinkedIn, puede ser que también de revistas especializadas de logística. ¿Y qué solución le ofrecemos? Una prueba gratis del software por 30 días. Este es un ejemplo de cómo construir el buyer persona. Entonces, bueno, ya voy a continuar. Esto les queda a ustedes pueden seguirlo, pueden llenarlo, hay un ejemplo, pues por ahora lo pueden traducir. Entonces vamos a continuar. Bien, muchas gracias. Con gusto. Entonces, ahora vamos a la oferta de valor. Entonces, una vez tengo definida la industria, el buyer persona, que es la tipificación de mi comprador, y recuerden del comité de compras, ya es el momento ideal para crear mi propuesta de valor. Entonces, ¿qué va a hacer? Segmentar mi mensaje para esa persona. Debo entender las necesidades claras y hacer una oferta que sea irresistible, que casi que la persona no pueda decir que no. Para crear esa oferta irresistible, por ejemplo, si yo ofrezco servicios profesionales, puedo ofrecerle una valoración de un proceso o que yo le arreglo algo, una pequeña parte del proceso para conocerlo, ¿cierto? Si es un servicio digital, puedo ofrecer un demo gratuito o puedo ofrecer una parte del servicio, del software gratis durante un tiempo, no un demo que tiene una expiración, sino que le puedo decir, vea, yo le voy a dar esta parte del software libre por 6 meses. Una parte básica, si usted quiere ya todo el software, entonces ya tiene que pagar el plan básico, etc. En general, las ofertas gratis no siempre son tan buenas. Entonces, una forma de hacerlo es, yo le ofrezco, por ejemplo, en un servicio profesional algo con una garantía. Entonces, venga, yo le voy a organizar este proceso y si usted no reduce sus tiempos en tanto por ciento, me devuelve el dinero, yo le devuelvo el dinero. O con el software, digamos, si yo intento la prueba gratis y me está yendo bien, entonces ya puedo trascender a, venga, yo a usted le voy a dar el software y yo le hago la implementación. Pero si al cabo de 3 meses usted no está feliz con el software, yo le devuelvo todo su dinero. Entonces, hay una parte muy importante de crear una oferta irresistible que es crear garantías. Entonces, para crear esta oferta irresistible, yo debo definir cuál es mi objetivo de campaña, cuál es mi audiencia objetivo, quién es mi buyer persona, de nuevo. Con base en esto vamos a construir un script. Entonces, ahora vamos a ir a otra parte del template y es cómo se construye una propuesta objetivo. Entonces, vamos a saltar allá y por el tiempo yo les voy a explicar esto y ustedes lo pueden construir en su formato para su caso. Entonces, ¿qué es un Value Proposition Canvas? Yo cojo una empresa de manufactura y empiezo a pensar
cuáles son los dolores de esta empresa, ya no de la persona, sino de la empresa, ¿cierto? ¿Qué tareas deben realizar en el área a la que yo le estoy llegando? ¿Cuáles son las ganancias que pueden obtener? ¿Qué de las cosas que yo hago les puede solucionar sus dolores y cuáles son mi oferta de productos y servicios para solucionar eso? Entonces, ¿cuáles son? Es muy similar. Lo que pasa es que como compañía yo tengo unos dolores generales, pero luego cada uno de los roles tiene unos específicos. Entonces aquí lo mismo que vemos ahorita, ineficiencia en el inventario, falta de visibilidad en tiempo real de los inventarios, dificultad en traquear las órdenes, falta de reportes. Entonces, ustedes aquí pueden ahora pensarlo a nivel de las compañías en esta industria, qué dolores tienen, qué tareas tienen que realizar, obviamente lo que yo estoy ofreciendo, qué puede ser una ganancia para ellos, etc. Y vamos a enfocarnos en esta que es la definición de una oferta de valor. Entonces, porfa, todos ubiquémonos en esta sección que es la oferta de valor y vamos a construir una oferta de valor. Entonces, ¿cuáles son los componentes de una oferta de valor? Entonces aquí vamos a detallar qué es lo que vamos a ofrecer. Aquí, cuáles son los resultados esperados. Aquí, cuál es el precio, cuál es mi garantía y qué le voy a ofrecer luego de esa oferta inicial. Entonces la idea es hacer un upselling del siguiente servicio y el siguiente servicio del siguiente producto. Si es maquinaria, es lo mismo. Puede que yo no le venda la maquinaria que vale 10 millones de dólares, puede que le venda y puede que hoy en día no lo tenga la empresa, pero, por ejemplo, puede que yo tenga en mi mente que ellos tienen un problema en saber cada cuánto tienen que hacerle mantenimiento a su maquinaria. Entonces puede que yo diseñe un producto que haga un análisis del tiempo de mantenimiento que tienen que tener o que identifique cuando algo se daña, ¿cierto? Por ejemplo, utilizando, Sí. no sé, Sí, sistemas... tenemos ahí lo que ahorita habría que contar entonces cuántos tenemos. Que no siempre todo, no siempre. No, ¿cuántos tenemos que? Los cuento y le dejo saber. Lo que está diciendo es para acá. No sé si... Entiendo, no sé puedes si- repetir. No se entendió muy bien lo que estaban tratando de decir. ¿Pueden repetir? Bueno, continuemos. Entonces, ¿cuál es la Sí, idea? sí. Luego de que yo tengo una oferta irresistible, yo tengo que diseñar los siguientes productos o servicios que le voy a vender luego de que la persona me compre la oferta de entrada, ¿cierto? Esta oferta irresistible. Entonces aquí upsell 1, upsell 2, upsell 3. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes construyan el de ustedes. Entonces, continuando con el ejemplo del software de gestión de bodegas, entonces yo te voy a dar una prueba gratis de 30 días de mi software, ¿cierto? O te voy a dar por 30 días mi software y te prometo que vamos a obtener estos resultados. Tu inventario va a estar totalmente actualizado en tiempo real. Tus procesos van a ser fáciles de visualizar y mapear y traquear y vas a saber en qué estado están las órdenes. Vas a tener un centro de reportes donde vas a poder tomar decisiones cuando, por ejemplo, un pedido está retrasado o cuando se está demorando mucho el picking. Y vas a reducir los costos operacionales y mejorar tu eficiencia. El costo de esto van a ser $500 al mes por 3 usuarios por bodega. ¿Y cuál es mi garantía? Si yo no logro estos objetivos, te devuelvo el dinero por completo. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Un free trial, una prueba gratis. Luego de eso, le vendo el servicio de los $500 mensuales y luego de eso le vendo un paquete de soporte premium y entrenamiento adicional al costo del software. Listo. Entonces ahora piensen ustedes cuál es la oferta que ustedes podrían pensar en sus empresas o un producto que tengan una idea y mapéenla aquí. Yo mientras tanto les voy a ir dando más ejemplos.
Entonces, ponen aquí cuál oferta podrían ofrecerle a un cliente potencial que sea irresistible para que arranque con su producto, qué resultados le van a prometer, qué precio va a tener, qué garantía le van a dar. Y luego de que pase eso, qué otros productos le van a vender encima de esa prueba. Listo. ¿Alguna duda hasta aquí? Santi, sí, Rosendo Huerta tiene una pregunta. Adelante, Rosendo. Bien, muy buenas tardes. Y ante todo una disculpa porque me conecté tarde porque hoy estoy volando y se retrasó pues el chequeo de boletos y no tenía acceso por el celular, ¿no? Por eso entré tarde, pero esperé ver el ejemplo anterior y y tengo dos dudas, pero no sé si a lo mejor le explicaste antes o será Dale, posterior, ¿no? tranquilo, dinos. Pero es bien interesante y sobre todo en el caso de este ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en función de unos resultados, donde tenemos un precio y estamos ofreciendo una garantía, está muy bien, ¿no? Antes de eso, tú hablaste de que hay muchos software que son libres en el mercado, pero que tienen riesgos, y es cierto, ¿no? Y en función de eso, yo te preguntaría, en esta hoja, porque nosotros nos comprometemos a unos resultados, a un precio y una garantía, pero cuando tú me estás estableciendo, por ejemplo, de que yo te garantizo que el inventario va a estar actualizado, que vamos a poder tener un buen control. Recordemos que eh, hay un riesgo implícito de que qué pasa si realmente esa empresa que está utilizando este software tiene su inventario lo mínimo necesario bajo desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, los máximos y mínimos están bien establecidos. Está bien establecido el periodo de reorden. Las refacciones están jerarquizadas. Está establecido bien el procedimiento de almacenamiento. Entonces, me Yo te hago una gustaría saber pregunta. Ya te entendí. Déjame, yo si te vuelvo la pregunta. este ¿Tú software, qué esta harías? aplicación, maneja el riesgo asociado al incumplimiento tanto de los resultados esperados como el riesgo asociado a el verdadero conocimiento, en este ejemplo, del manejo de inventario de una empresa. Bueno, yo te quiero volver la pregunta. Si tú eres un vendedor, ¿cierto? Y tú sabes, asumamos que el 90% de las empresas tienen esos mismos problemas que estás diciendo, Rosendo. ¿Tú qué podrías hacer al respecto? Más bien te la mejoro. ¿Qué le podrías vender si sabes que ellos tienen ese problema? Ajá, excelente, y ahí es donde yo, pero no sé si eso estaba antes, ¿no? De que yo, por ejemplo, como empresa, al vender un software, yo debería plasmarle al cliente unas premisas para hacer como una especie, vamos a Pero míralo llamarlo, como una no de una oportunidad, míralo como una auditoría, oportunidad de venderle sino algo más. ¿Qué como le un venderías más adicional a eso si ya sabes diagnóstico que ellos tienen esos problemas? para saber cuál es su nivel de conocimiento en No le entendemos muy bien, esa área. Rosendo. No le estamos oyendo muy bien, Rosendo. Entonces, si yo, por ejemplo, sé ya, conozco mejor el cliente, yo podría saber cuál es, ya acercarme un poquitico más al micrófono. No le entendemos muy bien, Rosendo. A lo mejor es que el internet está un poco deficiente, pero Parece que el ahora me internet está escuchan. mal, que se oye muy poco y muy mal se oye. Bueno, yo les voy a dar Sí, entonces la respuesta de lo que yo haría como vendedor, ya pues que Rosendo tiene algunos problemas con el internet. Lo que yo haría es ver eso no como un problema, sino como una oportunidad. Entonces, ¿yo qué hago? Me diseño. Yo inicialmente lo que necesito es entrar al cliente, ¿cierto? Esto es una oferta de entrada. Y yo le puedo vender a eso
Una vez el cliente dice que sí, yo voy y le digo, ah, venga, listo, para implementar esto requerimos hacer un análisis del estado actual de los inventarios para poderlos meterlos en el software. Entonces, ¿yo qué haría? Yo le metería aquí como servicio 2, por ejemplo, un mapeo de procesos, una marcación de bodega y, por ejemplo, un conteo preliminar de inventarios. Yo desde antes ya sé lo que necesito para que lo otro funcione. Yo necesito que esta persona me diga que sí a la oferta. Él ya me dice que sí, entonces yo ya entro en el negocio como proveedor y ya le puedo decir, venga, pero para usted, primero que todo, implementar un WMS tiene que hacer estos procesos. Entonces te propongo algo. Hagamos esto primero y luego lo otro. O hagámoslo en conjunto, yo te hago esto, te voy a cobrar más y si en 3 meses no funciona el producto como está, te devuelvo el dinero, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo esto lo hago porque yo sé que cambiarme de software, si yo ya soy una empresa, es un proceso difícil, es muy complicado, hay que reentrenar al personal. Entonces, lo más probable es que una empresa, luego de que ya tiene un software funcionando, no se vaya a cambiar de ese software, especialmente si sus procesos hoy son muy ineficientes. Entonces, yo igual le estoy cobrando. ¿Qué es lo que tengo que asegurarme? Que funciona y eso puede quedar por escrito en el contrato. Entonces, yo aquí le estoy diciendo que el inventario va a estar bajo control. Vean, esto es un caso de un cliente real mío. Ellos tienen empresas que se demoran hasta 6 meses en terminar el inventario en varias bodegas. Yo lo he visto, porque uno de sus clientes es Yamaha con la parte de autopartes. En 3 semanas lograron hacer el inventario de todas las bodegas. Ellos confían mucho en lo que hacen. ¿Por qué? Porque tienen unos sistemas muy claros de cómo llegar allá. Si yo no sé lo que estoy haciendo, pues no me voy a poner a ofrecer eso, ¿cierto? Pero partiendo de la base que yo soy un experto en lo que hago, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Inventarme una nueva propuesta de valor que me ayude en ese proceso. Entonces, vean, aquí yo en este caso ya tengo mi segunda propuesta de valor. Y yo les voy a contar cuál es mi tercera propuesta de valor real con este cliente. Este cliente ofrece marcación de bodega. Usted necesita un WMS, no tiene marcación de bodega. Ah, venga, yo le marco la bodega. La marcada de bodega en este caso no es un servicio con garantía. Lo único que tiene garantía es la prueba gratuita. Luego de que marca la bodega, ellos tienen otro software que es la optimización del inventario en la bodega para reducir los tiempos de desplazamiento. Entonces, optimización de ubicaciones en la bodega para reducir tiempos de desplazamiento. Y lo han implementado en empresas grandes y cada vez que hay un cambio de turno, cambian la ubicación de los productos porque esto cambia de acuerdo a la rotación del inventario, a las ventas, a la demanda de productos para producción. Entonces, esto es otro software y ellos inmediatamente hacen la venta cruzada, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era aquí mi primero? Prueba, digamos que paga del software con 3 meses de garantía. Luego de eso, mapeo de procesos y marcación de bodega. Y luego software de optimización de ubicaciones. Entonces, a ellos les construimos este embudo con base en el ejemplo. Entonces, bueno, ¿hay alguna otra pregunta de este tema que es extremadamente importante o continúo? Bueno, continúo. Entonces, listo, yo ya tengo mi oferta de valor. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear imanes de leads. Son contenidos que las personas tienen que dejarme su correo y nombre para ayudárselos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para construir esos contenidos? Identificar un problema común entre mis prospectos. A partir de eso, crear contenido que explique cómo resolver esos problemas comunes.
deben ser contenidos valiosos, pueden ser webinars, reportes, libros virtuales descargables, bueno, hasta demos del producto. Un demo grabado, por ejemplo, es algo que yo hago. En vez de agendar una demo, yo les digo ver demo. Entonces es un video grabado en una landing page y la persona para ver el video me tiene que dar su nombre y su email, ve el demo y yo ya luego le activo una campaña de nutrición del lead o una asesoría gratuita. Y ya luego procedo a crear, utilizando las herramientas web, páginas de aterrizaje con un formulario para que la gente se registre para acceder a eso, al webinar o a los ejemplos que les acabo de dar, ¿cierto? Mejores prácticas para crear imanes de leads. Asegúrame que lo que yo voy a crear sea relevante para el público objetivo. Yo inclusive puedo crear, por ejemplo, un webinar, el mismo webinar, y le cambio una parte del enfoque para las personas de finanzas, para los de logística y para los de sistemas, ¿cierto? O lo puedo hacer por nicho. Entonces yo puedo hacer un webinar, digamos, en este mismo ejemplo de software, para las empresas que producen alimentos, para las empresas que hacen distribución, por ejemplo, de alimentos, no los producen, sino que solo los distribuyen, para las empresas que hacen ropa, y al nombre del webinar o al descargable les pongo, digamos, exactamente el mismo título: cómo optimizar el manejo de inventarios en empresas de alimentos, empresas de distribución de alimentos, empresas de ropa, empresas de zapatos, y así, etcétera. La experiencia de usuario debe ser limpia, fácil de entender, clara en lo que van a lograr obtener por medio de ver el contenido de valor. Ojalá optimizarlo para SEO, con palabras clave para que también me sirva para atraer gente orgánicamente por motores de búsqueda. Y realizar pruebas A/B, que es, por ejemplo, yo tengo una landing page con mi contenido, pero nadie lo está descargando. Y ya le estoy mandando tráfico. Puede ser con pauta, puede ser que lo promociono por LinkedIn, por mensajes a mi red de contactos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si tengo tráfico y la gente no lo descarga, ¿qué puedo hacer? Pruebas en la landing page. Entonces le puedo cambiar el título, puedo cambiar las imágenes, puedo cambiar el copy, puedo, por ejemplo, si tengo un formulario muy largo, reducir los campos que yo uso en el formulario para solicitar que lo hagan. Luego de esto defino mis canales de comunicación. Entonces, ¿cuáles son los canales? En ventas B2B, lo que a mí más me funciona son emails en frío, LinkedIn en frío. Entonces yo automatizo las dos cosas, ya les voy a mostrar cómo. Entonces, ¿qué hago? Debe haber una personalización de los mensajes. No son emails masivos, el mismo que se lo mando a 500 personas, o a 1000 o a 10.000. Eso no funciona, eso es spam. Eso la gente, no, es que los va a bloquear los clientes de correo como Gmail, Outlook, les bloquean eso de una. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo un script y personalizo la primera línea. Debo utilizar mensaje ligero, fácil de entender, lo más corto posible. Y dentro de eso hay unas buenas prácticas que ya les voy a mostrar de cómo crear estos emails en frío. También sirve exactamente lo mismo para LinkedIn, y campañas de seguimiento o follow-up, porque en general en las ventas lo que se ha estudiado es que la mayoría de los prospectos requiere alrededor de unos 7 a 9 contactos antes de convertir. Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Automatizar mi proceso para poder escalarlo, llegarle a muchas personas, y que personalizo el primer mensaje. El resto los dejo automatizados. Y lo puedo conectar campañas combinadas entre LinkedIn e email. De hecho, yo inclusive luego de que no me responden nada de eso, los llamo a la empresa. Ya les voy a hablar un poquito de eso, ¿cierto? En LinkedIn es lo mismo, pero aquí yo comienzo con una solicitud de conexión. Ojalá luego mis campañas de seguimiento estén relacionadas al contenido que yo ya creé. Entonces, por ejemplo, hola, me gustaría conectar contigo, veo que estamos en la industria logística. Luego, ve, mira, tengo esta encuesta, me gustaría que me ayudaras, porque me gustaría saber que si las empresas en el sector están teniendo problemas con gestión de inventarios. Luego de eso le digo, gracias por llenar la encuesta, creé este webinar o este ebook sobre el tema y me gustaría invitarte.
Entonces en LinkedIn es más efectivo utilizar contenido para crear una relación. En emails en frío también funciona ese contenido, pero debo ser un poco más directo. Y el objetivo inicial con el email en frío no es que agenden una reunión de ventas de una, sino generar una discusión. Entonces es muy útil utilizar preguntas para generar una conversación. Listo. Entonces, hay otras herramientas que nos permite LinkedIn, como crear eventos para promocionar las campañas, crear newsletters, crear polls o encuestas, etc. Entonces, aquí ya creamos un embudo de ventas. Entonces, creamos un contenido, mi propuesta de valor irresistible, mi imán de leads, defino mis canales de comunicación y luego lo integro a mi proceso de ventas, que es lo que hemos estado hablando todo el tiempo. Entonces, aquí vamos a volver a la hoja de trabajo. Entonces, aquí ustedes tienen unos tipos de imanes de leads, videos, documentos, landing pages de descarga de otros imanes de leads. Ustedes pueden usar calculadoras, yo lo uso mucho. Crear una calculadora virtual en la cual yo, por ejemplo, hago un assessment propio, ¿cierto? Entonces yo le hago preguntas especializadas. Como actualmente, ¿cuál es el porcentaje de éxito de tus órdenes de despacho? Digamos que es una empresa que yo estuviera en un servicio financiero, entonces, usted tiene una revisión mensual de sus estados financieros, usted tiene el margen operativo claro de todos sus productos. Entonces, la gente llena estos assessments o calculadoras, yo ya obtengo esa información y a partir de eso le hago un plan, documentos, PDFs. Entonces aquí lo puedo poner la descripción de qué es lo que voy a hacer, para qué industria, cuál es mi persona objetivo, mi buyer persona objetivo. Busco ejemplos en internet de unos que ya hayan hecho otras personas para que me quede más fácil. Y luego ya creo aquí mi imán de leads. Entonces aquí ustedes pueden construir su estrategia, poner sus imanes de leads, la descripción, industria, para quién está orientado, el ejemplo, y aquí ya cuando lo construyan lo tienen acá. Luego de esto, especifico mis embudos de venta. ¿Por qué es importante especificar el embudo de venta? Porque yo luego esto lo voy a reflejar en mi CRM para saber en qué estado está el lead en mi proceso de venta. Entonces aquí les voy a dar un ejemplo. Entonces, primer contacto, conexión por el email, LinkedIn o llamada en frío. Yo les doy una táctica. Yo cómo uso llamadas en frío. Por ejemplo, yo tengo un webinar, le mando un correo en frío, le mando una conexión en frío, no me contestó. Entonces, ¿qué hago? Llamo a la empresa, a la secretaria, a validar, ve, yo contacté con Andrés para invitarlo a este webinar, sé que es muy importante para él, le puedo agregar mucho valor, pero no me ha respondido, ¿me puedes confirmar el email? Normalmente lo confirman. Ah, bueno, ¿le puedes decir a Andrés que por favor revise el email para que no se vaya a perder el webinar? Ah, sí, claro que sí. No le estoy tratando de vender, no es una cosa invasiva. Y como eso, hay muchas tácticas que yo puedo utilizar el email en frío para apoyar la conversión de las campañas de la gente que no responde. Entonces luego van al webinar, por ejemplo. Luego de eso en el webinar les ofrezco una demo del producto o una oferta irresistible. Luego ya a partir de eso agendo una reunión o para la demo o para revisar la oferta que les ofrecí. Entonces, primero que todo, tengo que hacerle un triage al cliente, tengo que mirar si es un cliente calificado o no, y luego ya empieza la prueba de producto, luego le hago el engagement luego de la venta, es decir, me siento a hablar con él, cómo se ha sentido, cómo podemos mejorar, identificamos este otro problema, tenemos este otro servicio para ofrecerte, lo compra, se repite el ciclo y luego le ofrezco lo otro como lo vimos en el ejemplo anterior. Entonces aquí ustedes ya pueden definir sus pasos y luego esto les sirve para comunicarlo al equipo, para mapear las actividades que tienen que hacer para ejecutar eso y en su CRM ustedes pueden definir en su pipeline de ventas, no sé si alguno está familiarizado con eso, entonces cuáles son las etapas de mi embudo. Entonces yo ya voy a saber cuánta gente está en la etapa 1, en la etapa 2, en la etapa 3, en la etapa 4 y asegurarme que no se me pierdan leads en el proceso. Este es un ejemplo de cómo capturo información. Entonces, ejemplo, nombre de compañía, acme.com. Bueno, Acme.
acme.co. Busco la página de LinkedIn, determino a qué nicho pertenece, dónde es la ubicación, cuántos empleados tiene. Toda esta información la pueden encontrar en LinkedIn. Si ustedes pagan el LinkedIn Sales Navigator, ustedes pueden crear búsquedas con, pues ustedes pueden ponerles criterios de búsqueda y él le va a sacar una lista de empresas que cumplen con esos criterios. Por lo general, ustedes pueden poner número de empleados, ubicación y sector. Las ventas es un número más difícil de encontrar, esto no lo encuentran en LinkedIn, y ya luego obtienen el dato de estos. Primer nombre, segundo nombre, cargo en la empresa, link del perfil de LinkedIn, número telefónico, email y email. Y hay herramientas que ustedes les permiten hacer scraping de esto. Por ejemplo, Apollo.io es una herramienta que yo uso, es un plugin que ustedes se descargan aquí en Google Chrome. Ustedes ya tienen una búsqueda en LinkedIn y Apollo les va a sacar los datos, vean aquí, los datos de las personas, el teléfono, el nombre, si lo encuentra en internet, él va y busca en internet y lo hace. Otra herramienta es Snob.io. Uy, Snob con... Snob.io. Snob les permite también, cuando ustedes tienen una base de datos, enriquecer la data para que ustedes puedan crear sus campañas. Entonces, ustedes aquí en la hoja de trabajo pueden, una vez empiecen a tener datos, empezar a vaciarlos aquí. Entonces, luego de esto viene mi plan de acción. Entonces, ya empiezo a decir qué tareas tengo que hacer en la etapa 1, 2, 3, 4, 5, quién la va a realizar, para cuándo, cuál es el estatus, si hay un link, y ya empiezo a organizar cuál es mi plan de acción para lograr ejecutar todo esto. Finalmente, aquí podemos sacar un forecast, pero antes de ir ahí, voy a volver a la presentación, que ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, un embudo puede verse más o menos así, que es lo que yo les mostré: primer contacto, conexión en LinkedIn, iniciar una conversación, agendo la llamada, acepto la oportunidad, o de pronto el cliente no está preparado para una oferta comercial en este momento. Entonces, ¿qué hago? Lo meto a mi lista de nutrición de leads, en la cual va a mandar emails, va a promocionar eventos, lo voy a educar para cuando él esté listo, vuelva a hablar con él. Y siempre, obviamente, van a haber llamados a la acción. Entonces, para hablar de herramientas, requerimos preparar los datos, hacer la minería de datos, validar el contacto, automatizar las conexiones y hacer analítica de cómo está y mejorarla. ¿Qué herramienta podemos usar para preparar los datos? LinkedIn, TechCrunch, BuildWith, Google. En Google pueden buscar empresas, directorios de lo que sea, ¿cierto? Hay directorios especializados por nichos o directorios como páginas amarillas. Esta es otra opción, que es ZoomInfo, es muy costoso, pero les da una data espectacular. Luego de esto, ¿cómo hago la minería de los datos? Entonces uso herramientas como les dije, Apollo, Snob, ZoomInfo también les permite enriquecer los datos. Puedo meterme al website de la persona a mirar cuál es el teléfono para si necesito hacer una llamada en frío. Por ejemplo, Hunter.io me ayuda a encontrar correos de personas. Y luego, una vez obtengo esos correos, esa data, hay herramientas que me permiten validar si el email está bien, como Never Bounce, Zero Bounce. Snob también tiene una funcionalidad de eso. Yo uso también Snob y Apollo los uso Hay mucho. una preguntita, una mano levantada por allí. Santiago. Sí, espérese un momento que termine, le daremos paso. Sí, ya va a terminar. Entonces aquí yo vengo y valido. Entonces, yo ya obtuve aquí mis datos en Snob. Entonces vengo a Never Bounce. Never Bounce es barato. ¿Y qué es lo que me permite? Yo vengo acá, le pongo los emails que quiero validar y él me dice, ¿este email es válido o no? ¿Cierto? Este es Never Bounce. Entonces, como ya está válido, entonces ¿ahora qué hago? Tengo que ir a montar mis campañas. La mejor herramienta para montar campañas de emails en frío se llama Lemlist, aunque es un poco costosa.
Entonces ustedes aquí en Lemlist pueden automatizar de hecho también procesos de LinkedIn y les permite personalizar los mensajes. O, por ejemplo, ustedes pueden crear un video y cambiarle el mensaje personalizado de acuerdo al nombre del lead o una imagen. Desde aquí pueden agendar llamadas, conectarse con sus otros sistemas. Entonces aquí en Lemlist ustedes pueden personalizar los emails, montar sus campañas de emails en frío una vez tengan su base de datos, montar los follow-ups, conectarse inclusive con LinkedIn. Inclusive desde Lemlist ustedes pueden traer de una vez los datos de LinkedIn de nombre, compañía, teléfono, etcétera, todas esas cosas. Hay otras como Mailshake, Omni.us. Esta adicionalmente les ayuda a crear los scripts de ventas. Woodpecker, HubSpot, Pipedrive y Keep son herramientas de automatización de emails en frío. Y finalmente para los KPIs pueden utilizar Google Looker Studio o simplemente Spreadsheets. Entonces yo les voy a dejar pues aquí la tarea de que ustedes vayan, llenen esta información y a nivel de los scripts, aquí yo les dejo un ejemplo. Entonces, para los scripts para las campañas, yo definir un objetivo. De nuevo, todo esto ya lo tengo de antes, lo pongo acá. ¿Qué campaña voy a hacer? Entonces tengo que crear subject lines, que en español se dice asunto del correo, que voy a testear. Entonces, por ejemplo, yo puedo probar con 100 personas un asunto, con otras 100 personas otro asunto y con otras otro asunto. La que me tenga mejor ratio de abrir el correo, esa es la que ya digo, voy a utilizar esta y la sigo utilizando con el resto. Entonces yo ahí optimizo que me abran el correo y luego el cuerpo del mensaje. ¿Cómo está construido ese cuerpo del mensaje? Entonces, un saludo, hola y primer nombre, esto de la base de datos ya le pone el primer nombre por defecto. Luego, puedo hacer una pregunta clave, como ¿cómo están calculando actualmente los desperdicios en el proceso de picking en su empresa? ¿O están contentos con el tiempo de entrega de los pedidos? ¿O si es un servicio financiero? Por ejemplo, actualmente ustedes tienen suficiente dinero para soportar el crecimiento de su operación. Entonces luego les puedo decir, si no, está bien, nosotros ofrecemos, y aquí saco mi propuesta de valor, somos una empresa que hace XYZ y estamos ofreciendo mi oferta irresistible y luego un llamado a la acción. Si quisieras obtener mi prueba irresistible, agenda una reunión conmigo aquí y podemos ver cómo está tu empresa, cuáles son sus objetivos y si es una buena opción para ustedes. Finalmente, una despedida. Entonces ustedes aquí pueden crear su ejemplo de su primer campaña de emails o si ya tienen experiencia con esto, simplemente otro formato para probar, prueban asuntos y pueden probar diferentes cuerpos del mensaje que luego los pueden automatizar utilizando Lemlist. Ahí hay tutoriales, es fácil de hacer. Y bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Santiago. Byron parece que tiene una pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, saludos desde Ecuador. Una clase muy interesante. Bueno, por mi parte, nosotros, bueno, mi grupo somos proveedores de acá de entidades públicas, ¿no? Tanto municipios o ayuntamientos. Entonces, me llamó mucho la atención esta clase por la estrategia que tiene y veo que dentro de lo que nosotros conocemos, que lo estamos haciendo, entre comillas, bien, vienen estas nuevas aplicaciones y te sorprende. Voy a un ejemplo. Nosotros ahora mismo tenemos que suministrar tubería, ¿no? Hacer una compra de tubería. Y obviamente estamos lidiando con los proveedores para, obviamente, buscar el precio más bajo, ¿no? Pero claro, aquí todo lo hacemos ya sea por teléfono o directamente con el gerente. Entonces no tenemos y son contados, vamos, estamos hablando con 2 o 3, pero con esta herramienta veo que abres el abanico muchísimo.
Entonces, mi pregunta es si nos puedes dejar todos estos links, todas estas aplicaciones para poder descargarlas y poder desarrollar mejor nuestro trabajo y superarnos más como empresa, ¿no? Es muy interesante, la verdad, me quedé muy sorprendido y esto hay que aplicarlo ya, o sea, pero ya, o sea, no tardar más. Muchísimas gracias. Gracias, Byron. Bueno, pues Clara tiene la presentación, yo ya les compartí el template. Aquí ustedes pues pueden usarlo para realizar su proceso. Y en la sección de herramientas, aquí están los nombres. Ustedes ya ahí las pueden buscar y pues ya montar el proceso. Aquí yo les dejo una guía. Obviamente esto requiere sentarse a pensar. Si tienen un consultor de pronto que los apoye en partes del proceso es importante. De pronto buscar a alguien que sepa más de emails en frío que le ayude a la ejecución, etcétera. Hay formas más baratas de hacerlo, como les decía, Lemlist es caro, pero funciona perfecto. Hay otras herramientas más baratas que requieren más apoyo técnico. Entonces eso también depende mucho del presupuesto de uno, si tiene alguien que se quiera meter a aprender cada parte del proceso. Pero en definitiva hay mucho por hacer, ¿cierto? Y el tema es que en las ventas en frío, un solo lead en el marketing B2B por lo general genera mucho dinero, ¿cierto? B2B, business to business. Entonces, aquí yo lo que estoy buscando no es tanto cantidad, sino calidad. Tener una muy buena experiencia y lograr desarrollar muy buenas relaciones con estas empresas y las personas para que luego eventualmente esta gente se convierta en clientes. Entre más gente yo tenga en mi pipeline de ventas, más va a aumentar mis posibilidades de crecer mi negocio. Luego ya sobre el proceso tienen que identificar dónde estoy fallando, hacer pruebas, ajustar. Eso es básicamente lo que se hace. Yo les voy a dejar por aquí también mi LinkedIn. Por ahí me pueden Sí, seguir. pásanoslo, Santi, lo voy a poner en el chat, tú mismo lo he puesto. Sí, entonces yo ahí les dejo mi LinkedIn. Yo ahí estoy comenzando pues a publicar contenido de valor, información, cosas de ese estilo. Y a nivel educativo, pues aquí hay mucha tela por cortar. El objetivo de esta sesión realmente era mostrarles el panorama, ¿cierto? Porque cada una de estas cosas tiene su profundidad. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta ya para terminar? Sí, Omar tenía una pregunta. Omar Toledo. Adelante, Omar. Gracias, buenas tardes. Buenas Tengo como tardes. una pregunta. Digamos que si yo hago mi enfoque de los eventos, por ejemplo, en marketing, en dar publicidad a mi empresa, ¿será que se podría también generar un costo por cada ingreso que yo tenga dentro de mi empresa? O también si quieren un producto. A ver, yo la pregunta no la entiendo también, pero voy a tratar de responder lo que yo entiendo. Una de las métricas que tú debes medir es cuál es el costo de adquisición de un cliente, ¿cierto? Entonces, luego de que tú ya tienes, inclusive hay varias métricas en el camino. Costo de adquisición de un lead. Un lead es una persona interesada, él todavía no es cliente. Luego de que yo saco mi ratio de conversión y ya tengo clientes cerrados, saco cuál es mi costo de adquisición de ese cliente. Y luego viene cuál es mi Customer Lifetime Value, que en español debe ser algo como cuánto es el valor de mi cliente a lo largo de toda la vida de ese cliente. Entonces, digamos que yo vendo una solución que vale $500 mensuales, el software, pero en promedio los clientes se quedan conmigo 4 años. Entonces, ¿yo qué hago? Multiplico $500 por 4 años y digamos, pues voy a decir cualquier barra basada, digamos que eso me da $100,000. Entonces, lo que un cliente vale para mí son $100,000, no es lo que me compra la primera vez, el primer mes. Entonces, normalmente, por ejemplo, y esto es en startups, no tengo pues datos de muchas industrias, para un inversionista invertir en una startup, por ejemplo, el costo de adquisición de un cliente no debe superar el 30% del valor
de la vida de ese cliente para mi empresa. En Latinoamérica tenemos una mentalidad muy difícil. Yo en realidad por eso trabajo más en el mercado de Estados Unidos, porque aquí es complejo desde el tema de la mentalidad, y es que realmente hacer marketing requiere esfuerzo, requiere crear sistemas, hay que tener una visión de mediano y largo plazo en marketing B2B, porque no es como que yo vendo zapatos, hago un anuncio y me lo compran, o vendo naranjas. Aquí hay un ciclo de compra, hay un comité de compras. Entonces, cuando yo aumento mi perspectiva y me doy cuenta que si un cliente para mí me da $100,000 mensuales y mi costo de adquisición son, por decir algo, $3,000, eso es un costo ridículamente bajo versus lo que me genera ese cliente. Entonces, mi empresa, si yo digo, mi costo de adquisición son $3,000 para un cliente que me va a dar 100,000, métale plata al proceso de ventas, escálelo. Si usted ya tiene comprobado eso, hasta si es necesario, endeúdese para aumentarlo, porque tu costo de adquisición es tan bajo versus el dinero que te da ese cliente que puedes crecer tu negocio sin parar. Digamos que se te acaba el mercado en Ecuador, sencillo, y el resto de Latinoamérica, ¿qué? Entonces ahí ya vienen otras estrategias de internacionalización que van a depender de qué es lo que vendes, ¿cierto? Hay cosas más fáciles de internacionalizar que otras, pero básicamente esa es la visión que yo les quiero dejar finalmente, y es aquí, yo les cuento que yo trabajo mucho con empresas de servicios y de software en general. Yo he tenido empresas que han venido a decirme, no, usted que sabe de eso, venda usted y yo le doy un porcentaje de comisión. Entonces yo me río. Le digo, venga, es que para yo hacer todo eso tengo que invertir mucho dinero yo antes de que tenga leads y usted tenga una venta para que me dé una comisión. Pues si yo voy a hacer eso, más bien vuélvame socio de la empresa, ¿cierto? Entonces, es una mentalidad de no entender el macro de lo que significa los procesos de marketing y ventas, el costo de mis leads, el costo de lo que realmente representa un cliente para mí, y luego la motivación que yo tengo para meterme a decir, bueno, si yo puedo crecer mi empresa un 100% en un año, si hago esto y esto y esto, invierto estas cosas, ¿qué me detiene a mí para crecer? ¿Cierto? Y yo diría, es mi mentalidad, porque si yo no sé nada de esto, entiendo que sea si me consigo los expertos que lo hagan. Y yo puedo empezar de a poquito y luego ir escalando qué es lo que funciona. Si yo veo que una estrategia de webinar ya le intenté varias cosas y no funcionó, intento otra cosa hasta que encuentre los canales que me sirven. Si yo le estoy vendiendo al gobierno, entonces yo puedo decir, bueno, yo voy a hacer relaciones para entender cuáles son las personas que tengo que conocer, pero adicionalmente, si yo vendo sector gobierno, por ejemplo, yo estoy en Colombia, aquí en Colombia hay plataformas que muestran licitaciones. Pero bueno, yo puedo decir, es que cuando ya sale la licitación es muy tarde, entonces, ¿qué relaciones voy a construir? ¿Cómo me van a conocer antes de esas licitaciones para yo darme cuenta de la licitación antes de que la publiquen? Entonces, cada caso es específico y yo les quiero invitar a que expandan su mentalidad referente a este tema, pues para que logren multiplicar los resultados de su compañía. Bueno, hay dos preguntas más, Santi, pero se nos ha terminado ya el tiempo. Como les dije, si están interesados podemos hacer otra clase, profundizar más, porque, bueno, como vemos, Santi tiene mucha información que darnos, podríamos estar aquí todo el día hablando con él. Pero por hoy, pues, vamos a terminar y, como les digo, podemos organizar otra clase y continuar con las preguntas que tenían a Rosendo y Víctor, si les parece bien. Sí, yo creo que más fácil porque ya también me tengo que ir. Entonces, bueno, ha sido un gusto. Bueno, de mi parte no hay problema. Les dejo la tarea de que hagan los entender. ejercicios y espero que nos volvamos a ver. Muchos éxitos. Claro que sí, Santi. Muchas gracias por tu aportación. Gracias, chao. Chao. Gracias Santiago por la información. Vamos a aplicarla. Saludos desde Perú. Gracias. Gracias a todos y todas. Buenas tardes.
Buenas ¿Cómo tardes, están? Clara. Buenas tardes. Patricia Cotipa desde Puno, Perú. Buenas tardes a todos. Gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Muy buenas tardes y muchas gracias.